Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer y después reflexionar el siervo infiel junto con una reflexión de nuestro hermano en la fe puesta en el día de hoy, en el presente de hoy, 21 de octubre de 2020, en el que hemos escuchado unas palabras del Papa Francisco sobre la homosexualidad, sobre la familia y sobre los hijos de Dios, que vamos a reflexionar también. El siervo infiel. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no fue previsor ni actuó conforme a la voluntad de aquél, recibirá muchos azotes. En cambio, el que sin saberlo hizo algo digno de castigo, recibirá pocos azotes. Vamos con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Es interesante esta cita porque se nos revela que azotes va a haber para todos, porque todos hemos sido pecadores aún sin saberlo. Quizás la tendencia de los últimos años de la jerarquía de la Iglesia de intentar camuflar el pecado para que los fieles no tengan conciencia del mismo puede hacer que la tropa reciba pocos azotes. Pero los mandos de la Iglesia van a recibir una somanta de palos que no sabemos bien cómo van a acabar sus nalgas o sus lomos y si van a poder sentarse en el purgatorio si es que consiguen pasar de la puerta. La sorpresa del día, con el Papa Francisco animando a las uniones homosexuales, pone la guinda al Evangelio de hoy. Y vamos a citar literalmente lo que ha dicho el Papa Francisco. La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello, remarcó el pontífice en el documental Francesco, y les hemos dejado el enlace aquí. En este documental el Papa lo que hace es bendecir, digamos, dar el visto bueno a las uniones civiles homosexuales. Uniones civiles. No el matrimonio por la Iglesia. Uniones civiles. Pero es inquietante el lenguaje que utiliza y las palabras exactas. La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. No debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Vamos a recordar, porque es impreciso lo que dice aquí el Papa, de la misma manera que en la encíclica Fratelli Tutti, cuando habla de hijos de Dios en la fraternidad, hermandad de criaturas, y lo mezcla con una hermandad de hijos de Dios. Porque vamos a recordar lo que dice Marcos 16, 15, 16, y les dijo nuestro Señor Jesucristo: Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, el que creyere y fuere bautizado será salvo, será hijo de Dios.
el que fuere bautizado y creyere en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en el mundo espiritual, en la conversión, el nacimiento interior, después de que la palabra de nuestro Señor Jesucristo florezca dentro de nosotros, en ese nacimiento del Hijo de Dios dentro de nosotros, como criaturas que hemos alumbrado al Hijo de Dios. A eso es el Hijo de Dios. Y el Papa aquí lo tergiversa, lo frivoliza, de la misma manera como decimos que en la encíclica Fratelli Tutti, y habla de que los homosexuales son hijos de Dios. Aquí es un error argumental, porque da igual que uno sea homosexual o no, porque puede ser hijo de Dios o no. No tiene que ver con que los homosexuales sean hijos de Dios. Podrán serlo o no serlo si se bautizan y se convierten. Para nada nuestro Señor Jesucristo dice que un homosexual no pueda ser hijo de Dios. Eso, pero el Papa Francisco lo afirma generando confusión de nuevo. Generando confusión de nuevo. De alguna manera lo que parece que se está tergiversando las palabras de nuestro Señor Jesucristo de tal manera que parece que no las ha dicho. Parece que hijo de Dios puede ser cualquiera y no es así. No es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy, muy peligroso. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo, cuando habla sobre el divorcio, Jesús nos enseña sobre el divorcio, define varias cosas. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él fariseos tentándole, diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, y esto es desde el Génesis, Dios creó al hombre y a la mujer, y la unión del hombre y la mujer es lo que Dios junta y no lo separa el hombre, que es el sagrado sacramento del matrimonio, que es la definición de familia. Es la definición de familia cristiana. El padre, la madre y los hijos. Eso es lo que Dios junta en sagrado matrimonio, en sagrado sacramento del matrimonio. Y es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo y nos define. El Papa habla de familia. Está diciendo que los homosexuales pueden unirse en carne y alumbrar, gestar una criatura. Esa es la función y esa es la familia que Dios, digamos, bendice. Y nos lo dice nuestro Señor Jesucristo y nos lo dice la Biblia. Está cambiando la definición de familia, está generando esa confusión el Papa de nuevo, claro, porque vamos a suponer que son una familia, un matrimonio de homosexuales y que tienen un niño con las nuevas técnicas reproductivas, alquilando un vientre, un vientre de alquiler. Van a tener un niño y van a ser entonces una familia, que es lo que dice el Papa. Y esto va a ser homosexuales tanto hombres como mujeres. Si son hombres, alquilarán un vientre. Si son madres, o sea, si son la familia homosexual es de chicas, podrán ellas, una de ellas, inseminarse con el semen de alguien y tener un hijo, una o las dos, o alquilar también un vientre de alquiler. Entonces,
el Papa aquí está abriendo la puerta a, digamos, ir poniendo a la familia que Dios bendice en el mismo lugar que el resto de familias. De tal manera que puede llegar un momento en el que la familia, digamos, de Dios, la familia que Dios bendice, sea incluso minoritaria o pueda incluso hasta desaparecer. Imagínense un mundo en el que no hace falta ni padre ni madre para nacer, sino que el mismo Estado planifique quiénes tienen que nacer, si tienen que ser chicos, si tienen que ser chicas, en qué familia, entre comillas, de estas que estamos hablando, tiene que educarse, etcétera. Es el materialismo extremo, es eliminar a Dios, es planificar el nacimiento de los humanos. Esto es algo, solo de pensarlo y de oírlo es algo diabólico, porque es la negación de la obra de Dios. Es la negación del Espíritu. Es la negación de nuestro Señor Jesucristo y sus palabras. Claro, esto dicho por alguien, cualquiera, pues tiene el valor que tiene y podría ser pues una blasfemia, pero es que está dicho por el Santo Padre, que por eso nuestro hermano en la fe nos ha hecho esta reflexión sobre el siervo infiel que hemos leído. Porque cuanta más conoce la voluntad del Padre un siervo, que en este caso estamos hablando del Papa, o sea, la cabeza de toda la jerarquía de la Iglesia, el pastor de pastores, que debe de conocer la voluntad del Señor al milímetro y la conoce, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas, sin conocer la voluntad, hizo cosas dignas de azotes, por ejemplo, los mismos homosexuales que no conozcan la palabra, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Claro, el Papa está arriesgando su alma a un castigo extremo. ¿Por qué va a hacer esto el Papa? ¿Por qué va a hacer alguien así? Algo así alguien. Es algo sobre lo que meditar y sobre lo que orar, y vamos a rezar por el Papa porque esto es una cosa muy, muy preocupante, muy, muy preocupante. Preparen las carnes, dice nuestro hermano en la fe, y aprieten los dientes desde el Papa a los sacerdotes que alientan estas aberraciones, porque los aullidos de dolor van a traspasar la membrana espiritual y se van a escuchar desde el más allá. Parece que hay en estos momentos con la pandemia, parece que hay un materialismo extremo inundando todo el planeta. Todo el planeta. Incluida en la iglesia. Porque fíjense lo que ha dicho, los homosexuales tienen derecho a una familia porque son hijos de Dios. Es una negación implícita de nuestro Señor Jesucristo, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es materialismo. No está el Espíritu, no está nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ese mundo que acabamos de descubrir, maligno, en el que ni siquiera tienes padre ni madre para nacer. Y es el Estado el que regula eso. O sea, es el comunismo, pero que regula no solo los precios, no solo las mercancías, no solo los trabajos, sino también
el nacimiento de las personas. O sea, es la eliminación de todo lo espiritual. Es el materialismo extremo. Da miedo. Y claro, para hacer esto el Papa es que hay unos poderes y hay, claro, nosotros hermanos, hermanas en la fe, que leemos la palabra, que la reflexionamos, que queremos guardarla en nuestro corazón, que queremos seguirla, que queremos que nazca el Hijo de Dios dentro de nosotros con la palabra, regando la planta del Hijo de Dios todos los días con la palabra, para que nazcan sus frutos, para que dé sus frutos. Tenemos miedo, porque fíjense lo que dice el Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hermanos, hermanas en la fe. Nosotros podemos estar bajo el altar cuando se abra el quinto sello, las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Que si tiene que ser así nuestra muerte, que sea la voluntad de Dios. Que sea la voluntad de Dios. Pero hay poderes que van a querer acallar la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz estas almas, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Las almas que han muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, están clamando bajo el altar: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas de pureza, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, que también habían de ser muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En la fe, nuestro Señor Jesucristo nos dice aquí que estamos en peligro de muerte. Estamos en peligro de muerte por defender la causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenía. Y la defensa se hace cuando la atacan. Muertos por causa de la palabra de Dios. Y ahora mismo, en este 2020, está habiendo un ataque a la palabra de Dios. Y ese ataque está viniendo desde la misma iglesia, desde la misma jerarquía de la iglesia. Es inquietante, en fin, da mucho, no voy a decir miedo porque será la voluntad de Dios, pero da mucha tristeza. Da mucha tristeza ver lo que estamos viendo. Vamos a rezar por el Papa Francisco, que es el pastor de pastores. Vamos a morderle con nuestra boquita de oveja y vamos a decirle: pastor, por favor, llévanos llévanos por la senda, por el camino de nuestro Señor Jesucristo.
No nos confundas, no nos saques del camino. Fuera del camino está el maligno. Y por favor, sé un siervo fiel. Jesucristo lo dijo bien claro, o estás conmigo o contra mí. O estás conmigo o fuera está Satanás. Sé un siervo fiel. Vamos a recibir todos palos. Todos palos. Unos más que otros. Pero es que cuanto más conozcas la voluntad de Dios, Papa Francisco, más palos vas a recibir. Sé un siervo fiel. Y lo dice una oveja, una humilde oveja, que no tiene miedo a morir por causa de la palabra de Dios, por causa de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Maestro. No tenemos miedo a morir. Y por el testimonio. Porque si por eso morimos, estaremos allí cuando se abra el quinto sello, bajo el altar, y nos darán las vestiduras blancas. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja y seamos siervos fieles a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está ahí, presente. Mientras haya dos, entre medio de ellos estaré yo. Mientras haya dos que hablen de Él. Mientras haya dos que tengan su palabra. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, habita en nuestro corazón. Está vivo en nuestro corazón. Y si tenemos que morir, moriremos. Por causa de la palabra de Dios y por su testimonio. Así que hermanos, hermanas en la fe, no tengan miedo. Son tiempos muy difíciles. Son tiempos muy inquietantes. Son tiempos muy tristes, muy dolorosos. Pero que sea la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y la voluntad de Dios.